tiene una lectura de las necesidades, de los fenómenos, de los problemas, de los retos, que yo creo que deberíamos escuchar quienes estamos en el servicio público con más atención. A veces estar en la calle es desgastante, es realmente agotador, porque uno llega a cualquier lugar y la gente encuentra como un respiro. Hay alguien que va a escuchar esas necesidades y que va a poder trasladarlos a esos escenarios, a veces abstractos, a veces lejanos de toma de decisiones. Y lo que la gente vive constantemente en sus territorios tiene un valor extraordinario, porque es el contacto con la institucionalidad, a veces quebrada, a veces inoperante, a veces sorda, en distintos niveles de gobierno, pero también, digamos, de corporaciones públicas, donde se hacen las normas y demás. Yo quise plantear le di a mi intervención un título muy sencillo, ¿no?, para igualmente plantear unos puntos muy concretos. Retos en la lucha contra el maltrato animal. Son muchos los retos que hay, por supuesto, pero quise reunirlos en 5 muy concretos. El primer reto que, digamos, hago un esfuerzo por traducir esas necesidades que nos plantea la gente en los territorios, es un reto que llamo conceptual. Y tiene que ver con ampliar la mirada sobre el maltrato animal. La gente se queja a menudo, nos dice cómo es posible que se entienda el maltrato animal solamente desde la lesión física evidente, solamente como la vulneración de la integridad corporal. ¿Dónde está el maltrato, por ejemplo, que se les causa a los animales por negligencia? El animal que es abandonado al interior del hogar, sin alimento, sin agua, sin atención veterinaria, y que puede que no cause una lesión evidente, como ellos dicen en la calle, perdónenme lo coloquial, con sangre, pero sí está llevando al animal a la muerte. ¿O qué pasa con la integridad emocional del animal? ¿Por qué nos limitamos simplemente a hacer una interpretación, una lectura del animal como un cuerpo biológico, pero no vamos más allá y entendemos que el animal también puede sufrir en lo emocional? Entonces, acá yo creo que tenemos un enorme reto, y es entender que esos daños a la vida de los animales, a su integridad, no solamente tienen que ver con lo físico, con lo corporal, con lo evidente, sino que hay pues un ser que siente y sufre de otras maneras también complejas, que tienen que ver con lo emocional, con lo mental, y que a menudo pues ignoramos, entre otras cosas porque no tenemos la formación digamos, académica, conceptual, no tenemos cómo abordarlo y cómo hacer una lectura y un abordaje de ese otro sufrimiento. En nuestra ley, la ley 1774 del 2016, que estamos ahora en proceso de reformar, de actualizar, los animales son definidos como seres sintientes que recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor. Reitero entonces, ese sufrimiento no solo tiene que ver con lo corporal. Hablamos de una visión mucho más compleja y profunda del sufrimiento mental, del sufrimiento emocional. Y aquí las investigaciones sí que nos van dando pauta, dando un camino a seguir, ¿no? Esas investigaciones que nos van mostrando que los animales tienen la capacidad de extrañar, tienen memoria, tienen incluso anhelos. Hay algunos animales que son capaces de proyectar futuro. Tienen unas extraordinarias capacidades de conformación de relaciones sociales, afectivas, amistosas. Por lo tanto, hay un mundo inexplorado de esa capacidad mental y emocional, que por supuesto va aparejada a la capacidad de sufrimiento mental y emocional. Pero también en ese reto conceptual tenemos la tarea urgente de ampliar la lectura del maltrato animal a otras especies. Hoy casi que nos hemos limitado al gato y el perro, algunos de pronto a los equinos, y esto se entiende porque son los animales con los que compartimos nuestra vida cotidiana, son animales indiscutiblemente que están ocupando un espacio destacado en nuestra consideración moral.
son animales con los que compartimos la vida, la familia, la cotidianidad. Hoy hablamos de las familias multiespecie, ya incluso hay algunas decisiones judiciales en este sentido. Pero esos otros animales domésticos que son, por ejemplo, explotados en actividades pecuarias, los animales silvestres, también son animales con esa extraordinaria capacidad de sentir y sufrir. De hecho, la ley se refiere a los animales vertebrados e incluye allí pues, los animales domésticos, silvestres. Los animales vertebrados incluyen a los mamíferos, a los reptiles, a los anfibios, a las aves y a los peces óseos y cartilaginosos. Por lo tanto, la ley 1774 debe cobijar a todos los animales vertebrados, entendiendo que hay en ellos una capacidad de sentir y de sufrir. Entonces, este primer reto conceptual lo resumo así. No solamente es una ampliación de la lectura y del entendimiento sobre el daño, el maltrato y el sufrimiento, que debe abarcar lo mental y lo emocional, sino la ampliación de cobertura hacia otros animales silvestres y domésticos vertebrados que también sienten y sufren. Aunque la ley 1774 establece unas excepciones de cara a los animales que son utilizados en actividades de explotación pecuaria y animales que son utilizados en actividades de entretenimiento cruel, también esas excepciones establecen que, digamos, se entiende que los animales tienen, digamos, estos animales en estas explotaciones están reguladas por unas normas, pero lo que se salga de esas normas, pues ya entra en el marco de la protección. Y en el caso colombiano, por ejemplo, los animales que son utilizados en las explotaciones pecuarias, por supuesto, pues hay una actividad de crianza, de transporte, de sacrificio, pero esas actividades tienen unas normas, y lo que se salga de esas normas debería entrar en este marco de protección que arroja la ley 1774. Pero hemos entendido que todo lo que ocurre con esos animales es como que es de otro resorte, y allí no entramos. Hay un manual de transporte de animales terrestres que van rumbo a los mataderos en Colombia. Es un manual que fue expedido el año pasado por un ejercicio que hicimos con mi equipo de trabajo, por una acción de cumplimiento, y ese manual es la hora en que no se ha implementado. Y ese manual, cuando empiece a implementarse, exigirá unos operativos y unas inspecciones en carretera. Vigilar que los animales que vayan en estos camiones no vayan hacinados, aplastados, con sus patas quebradas, que es lo que ocurre regularmente. Eso no está en ninguna norma, y allí debería entrar una operación de la ley 1774. Entonces, insisto en ese primer reto conceptual. Hay un segundo reto que llamo interrelacional. Es un reto que tiene que ver con la complejidad de la lectura y el abordaje de los fenómenos delictivos. No solamente a lo que se refería la doctora Nuria Querol, que tiene que ver con una mirada más amplia del daño a la vida de los animales y del maltrato, la violencia contra los animales como un factor de alerta de otros posibles delitos y violencias que se puedan cometer contra seres humanos u otros animales, sino un abordaje complejo del delito, entendiendo que en muchos fenómenos que atentan contra la vida de los animales hay también otros tipos de violencias y fenómenos delictivos. Hablaba hace poco con una entidad que investiga fraude fiscal y nos decían, por ejemplo, que tienen en este momento el ojo puesto en las exportaciones de ganado en piel, en lo que yo he llamado los barcos de la muerte, porque están encontrando unas relaciones muy interesantes entre esta actividad y el lavado de divisas, el tráfico de oro, el lavado de dinero y el tráfico de droga. En esos barcos de la muerte también van personas indocumentadas que son víctimas de explotación laboral. En el tráfico de animales silvestres también suele haber otros delitos. Allí, en esta madeja compleja delictiva, donde sufren los animales y sufren los seres humanos. Entonces creo que tenemos un enorme reto en la, diría yo,
no solamente en la lectura y el abordaje cada vez más complejo de los fenómenos delictivos, donde los animales suelen ser simplemente un renglón más, a veces el fenómeno visible, como el que veíamos para no ir muy lejos en el comercio de animales domésticos en las plazas de mercado de Bogotá, que prohibimos gracias a un acuerdo de mi autoría. Y detrás de ese fenómeno de comercio legal de animales, lo que había era un tremendo fenómeno de comercio ilegal de animales silvestres en las plazas de mercado. Y por supuesto, ese reto implica robustecer la capacidad de captura de datos, poder cruzar variables para activar alertas, para activar incluso otros servicios sociales. El tercer reto es el de la capacidad institucional, por supuesto. En estas visitas a territorio siempre nos encontramos con lo mismo. ¿Qué hacemos que la policía no llegue? ¿Qué hacemos que le avisamos a la policía y la policía no atiende el llamado de la ciudadanía? Claro, yo ya lo he venido entendiendo. La capacidad de la policía en términos de personal es muy limitada. Hay departamentos que tienen únicamente 7, 8 policías para atender todos los fenómenos ambientales. Contaminación de fuentes hídricas, minería ilegal, tráfico de fauna y flora, etc. Y aparece la señora desesperada porque están moliendo a palo al gato y el policía no llega, no tiene la capacidad para llegar a todos los territorios. Entonces, sin duda, ese es un enorme reto que tenemos desde la institucionalidad y es la capacidad de llegar a todos los territorios, pero también de capacitar al personal. Que la policía del municipio de categoría especial Bogotá, pero también de municipios de categoría quinta y sexta, tenga la capacidad académica, técnica, para atender las demandas, las solicitudes, las denuncias de la ciudadanía. Esto, por supuesto, implica más recursos. Hay que fortalecer, hay que hacer un gran esfuerzo por fortalecer la institución de la policía. Nosotros logramos aprobar en el Plan Nacional de Desarrollo el artículo 42, que se llama Fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional frente al maltrato animal. Tal vez le puse una palabra de más. Y lo que dice es que el Ministerio de Defensa fortalecerá las instituciones responsables de actuar ante los delitos y las conductas que atentan contra los animales a través de 2 caminos. Primero, fortalecimiento de medios técnicos y del perfil del personal de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental mediante la dotación de insumos, vehículos, equipos de control, regulación y rescate, traslado de animales y planes de capacitación, y mediante el acompañamiento a las entidades territoriales para fortalecer su capacidad de respuesta. Yo entiendo que esta es una tarea conjunta del Estado. ¿Sí? La policía es un extraordinario cuerpo de trabajo incansable que hace todo lo que puede por atender todos los rincones del país. Y entiendo que desde el legislativo, del que hago parte, tenemos que generar esta clase de mandatos que se deben traducir en recursos y en capacidad institucional. Ahí entiendo entonces que tenemos una tarea conjunta como Estado, que se tiene que ver en lo más fino, y es que la señora de Titiribí reciba el acompañamiento de la policía en una denuncia. Es decir, tenemos que activar de manera coordinada el aparato estatal para que desde arriba generemos esa capacidad institucional con recursos, con capacitación, y la señora de Titiribí, la señora María, cuente con la policía como su principal aliada. El otro reto es la educación. Nos hemos acostumbrado a que la policía es reactiva. La policía llega donde hay una denuncia, llega a hacer una captura, llega a donde ya hay un conflicto que ha escalado, pero la policía tiene un componente precioso que tenemos que desarrollar, y es la capacidad de educación, de pedagogía y de conciliación en las comunidades. Hay 2 principios muy bellos que tiene la Ley 1774, que es el principio de protección animal, que dice que el trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio, el abandono y de cualquier forma de abuso, maltrato
violencia y trato cruel. Y el otro principio es el de la solidaridad social, que dice que el Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir y proteger a los animales con acciones diligentes ante situaciones que pongan en riesgo su vida, salud o integridad. Esos dos principios deben ser, por supuesto, principios rectores para la sociedad en su conjunto, pero la policía es ese, ¿cómo diría yo? Es ese ciudadano confiable, es ese primer respondiente, es esa presencia institucional que da tranquilidad en todos los territorios. Y cuando se llama a la policía para que dirima un conflicto, para que atienda una situación que tememos va a escalar, la policía tiene la enorme capacidad de educar, de sensibilizar, de hacerle un amable llamado al señor o a la señora que está haciendo una mala tenencia, que está ejerciendo de pronto un trato brusco, cruel contra un animal en una actividad comercial. Tiene la enorme responsabilidad de, ante una situación, por ejemplo, una cabalgata, que son tan recurrentes en nuestro país y que generan tanto conflicto y tanta violencia, estar presente para hacer un amable llamado a la ciudadanía y recordar la norma y evitar la presencia de situaciones que generen más conflictividad y que generen maltrato. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por destacar todavía más esa capacidad educativa y mediadora que tiene la policía en la sociedad. Y por supuesto, como quinto reto, la lucha transnacional contra el conflicto. Contra los delitos. En un viaje que hicimos hace poco en el Amazonas, nos hablaban de un fenómeno terrible al que están enfrentados, que es el tráfico de animales domésticos para consumo humano. Nos contaban cómo transportan a las vacas, principalmente, en planchones, con sus 4 patas atadas, para hacer matanza ilegal en Colombia. Ingresan en fronteras a través del río. Pero esto ocurre en todas las fronteras del país, no solamente con la fauna silvestre, sino con animales domésticos. Sé que la policía ha hecho, y todos los cuerpos de lucha contra el delito han hecho un enorme esfuerzo en este sentido, pero todavía tenemos que atajar unos enormes boquetes que tenemos abiertos y tubos de escape en esa lucha transnacional contra los delitos que siempre cobran las vidas de animales. Yo quería hacer un poco esta traducción organizada de esos retos que nos plantea la gente en los territorios. La gente que no tiene una visión elaborada, que a veces confunde el gobierno con el Congreso, que no sabe qué pasa al interior de la policía, que no entiende cómo funcionan las instituciones, simplemente tiene una vivencia de a pie y cotidiana del Estado que está presente o es ausente, que es inoperante o es eficaz. Y por eso, digamos, hice como esa tarea de traducir esas demandas, esos requerimientos, esas preocupaciones en estos retos. La policía es una institución que yo llevo en el corazón. La quiero, la defiendo, y por eso, cuando en el trámite del plan de desarrollo del gobierno me dijeron, ante esas 5 proposiciones que presentamos, escoja una, porque no le podemos avalar las 5, escogí la de fortalecimiento de la capacidad de respuesta institucional de la policía. Porque sé que la policía está haciendo unos esfuerzos extraordinarios, pero necesita mucho apoyo. Y necesita apoyo de los cuerpos de investigación, y necesita apoyo de la academia. Necesita también que les ayudemos con insumos académicos, que les ayudemos a fortalecer esos sistemas de captura de datos, que trabajemos porque tengan unos cuerpos multidisciplinarios. Necesitamos en Colombia veterinarios forenses, por ejemplo, trabajando con la policía. La Fiscalía, el GELMA, está haciendo un gran esfuerzo aquí con, veo a su exdirector, el doctor Alejandro Gaviria, y con el doctor Gaviria, por ejemplo, hablábamos del reto que tenemos, a propósito del primero que yo planteaba, de que el tráfico de animales silvestres deje de ser visto únicamente como un delito ambiental y se entienda que en ese delito hay individuos que sufren.
De hecho, lo dijo la Corte Constitucional en su sentencia C-666 del 2010. En esa sentencia, por primera vez, la Corte estableció dos líneas, de protección a los animales. Una línea de protección a la fauna como cuerpo de especie que debe ser protegido, y una línea de protección a la fauna como individuos que deben ser protegidos del sufrimiento, del maltrato, del padecimiento. Así que muchísimas gracias por generar este espacio. Gracias, Coronel Castaño. Se da la oportunidad de agradecer su reacción eficaz, inmediata, frente a mis insistentes llamados. Por no decir que soy una vieja persona que lo llama a las 11 de la noche con unas angustias enormes para que atienda unos casos urgentes, y siempre encuentro su respuesta además amable. Y gracias a la policía por estar haciendo este esfuerzo, a las entidades que están presentes. La lucha contra el maltrato animal no es una lucha que se limita a los animales que sienten y sufren y merecen protección en una sola condición. Es una lucha por hacer de nuestra sociedad una sociedad más empática, una sociedad más compasiva. Si no logramos nosotros proteger el renglón más frágil de nuestra sociedad, que son los seres más vulnerables por el hecho de su dependencia en el caso de los domésticos y de su fragilidad en términos de supervivencia en el caso de los silvestres, cuyos hábitats hemos depredado y estamos acabando, a propósito de los conflictos cada vez más constantes en los que pumas, jaguares, osos salen muertos porque los hemos dejado sin hogar. Es una lucha por hacer viable esta sociedad. Si no protegemos ese renglón frágil, no vamos a proteger absolutamente nada. Como yo siempre digo, una sociedad que no protege a los animales es una sociedad inviable. Así que gracias por el esfuerzo que están haciendo, y desde el Congreso, en lo que a mí atañe, pues seguiré defendiendo esos 14 proyectos de ley que estamos tramitando por la protección de los animales en experimentación, en industria pecuaria, animales de compañía, animales utilizados en espectáculos de entretenimiento cruel, en actividades de trabajo, etcétera. Y encuentren, por favor, en mí una aliada para tramitar lo que requieran y poder mejorar la legislación de nuestro país en defensa y protección de la vida sintiente no humana. Muchas gracias.